Carlos por su hermano Francisco Rada, predicador de la Iglesia de Cristo en San Osar, muy conocido por nosotros. Luego un canto más por su hermano Carlos Caso, la congregación de Buenavista. Tendremos una lectura bíblica por su hermano Osiel Ramírez. El que va a presentar a nuestro hermano, hermanos, es un servidor. Es un servidor. Tenemos un canto de invitación, hermanos, después de la predicación por los hermanos Gamaliel Meneses de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas. Voy a repetir, hermanos. Primera oración, el hermano Ildefonso Rodríguez. Dos cantos por los hermanos Francisco Rada. Un canto más por los hermanos Carlos Caso. La lectura bíblica estará a cargo del hermano Osiel Ramírez. La presentación del orador por un servidor y el canto de invitación estará a cargo del hermano Gamaliel Meneses. Después del canto de invitación tendremos una vez más 5 minutos de receso. Vamos a iniciar de esa manera. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para ir a Dios en oración. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, estamos agradecidos, Padre Santo, por la noche de descanso que nos ha dado, por la oportunidad, eterno Dios, que hemos obtenido de parte suya, para poder, eterno Dios, gozar nuestra vida durante este día, para poder, eterno Dios, o darnos la habilidad de poder haber venido acá, eterno Padre, para escuchar de tu palabra. Te ruego pues, eterno Dios, que esté con los oradores quienes se han preparado para su hora dedicada en exponer la palabra suya, eterno Padre. Que puedan hacerlo, eterno Dios, con todo entendimiento que usted le ha dado en su mente y corazón. Que así, eterno Dios, al comunicar la palabra suya, pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y que así, eterno Padre, si nosotros, quienes escuchamos su palabra, nos encontramos, eterno Dios, que ella nos habrá de redarguir, que nosotros, Padre Santo, no seamos rebeldes al llamamiento que su palabra nos hace en este momento para que arreglemos cosas con usted, si acaso, eterno Dios, estamos fallando. Eterno Padre, le doy gracias por esta congregación, que seguramente, eterno Dios, han entrado en arduo trabajo, eterno Padre, para poder tener estos 3 días de cantos, de oraciones y de predicaciones. Gracias, eterno Dios, por hermanos y hermanas, eterno Padre, que dedican su vida en hacer esto, eterno Dios, no solamente para el ánimo de aquellos quienes motivan a tu pueblo, sino también, eterno Dios, para poder crear motivación en aquellos quienes quizás se encuentre escasa en la vida de ellos, Padre. Y que así, eterno Dios, motivados puedan escalar aún en más alturas, eterno Dios, en el servicio suyo. Padre bendito, gracias por todo. Eterno Padre, en esta ocasión estamos listos para escuchar a otro siervo suyo. Le ruego pues, Padre Santo, que en el preámbulo, eterno Padre, a todos aquellos quienes tenemos responsabilidad de llevar al punto, o de llegar al punto, eterno Dios, a darle el tiempo a nuestro hermano, orador de esta ocasión, que todo lo hagamos, eterno Padre, de una manera que sea agradable ante usted. Padre eterno, gracias por todo. Yo sé bien que se encuentran cosas en nuestra mente que aún todavía, eterno Dios, necesitamos que orarle, y le rogamos, Padre Santo, que usted, quien conoce nuestro corazón y mente, nos ayude, eterno Padre, para que siempre aprovechemos esta oportunidad que tenemos ante usted como hijos tuyos, Padre Santo, de acercarnos a tu trono y de exponer aquellas cosas sobre su trono, eterno Padre, sabiendo que usted habrá de escuchar y habrá de acudir, eterno Dios, a su propósito, a su manera, a nuestra necesidad.
Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, en virtud de que estamos hablando acerca de la unidad, les invito a que busquemos el canto número 85, Dulce Comunión. Canto número 85. Si estamos listos, vamos a darle inicio, hermanos. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador, que gran bendición en su paz me da, oh yo siento en mí su tierno amor, libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce vivir, cuán dulce gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador, por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Ahora, hermanos, vamos a buscar ahí el himno número 50, hermanos. Canto número 50. Te lo amos, oh Dios. Si estamos listos, vamos a cantarlo. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, y alabamos cuán grande tu amor. Aleluya, y adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos Santo Consolador, que
Señor, unidos a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Dios los bendiga. Dios les bendiga una vez más, hermanos. Les invito a abrir nuevamente los himnarios para entrar al número 53. Número 53. Loores dad a Cristo el Rey. Si lo tienen, vamos a entonarlos. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad, de tu divino amor la ley os damos, aceptad. De tu divino amor la ley os damos, aceptad. Vosotros, hijos de Israel, recibos de la ley, ordenada Emmanuel, hijo clamale Rey, ordenada Emmanuel, y proclamale Rey. Dile que por gracia de gozáis de libertad, al que de vuestro aquello y él os libra. Al que de vuestro aquello y él os libra, naciones todas escuchad y obedeced su ley, de gracia y de santidad, y proclamale Rey, de gracia y de santidad, y proclamale Rey. Dios quiera que con los que están del trono derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Amén. Amén.
Buenos días, hermanos. Los voy a invitar a que vayan conmigo en sus Biblias a el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a presentar a nuestro hermano, orador de esta mañana. Es nuestro hermano Everardo Chávez. Muchos de nosotros hermanos ya lo conocemos. Nuestro hermano es predicador de la iglesia en la ciudad de San Luis Potosí. Actualmente, hermanos, él está predicando en el Aguaje, un lugar, hermanos, quiero pensar que es una colonia. Dice, hermano, que predicó 16 años, hermanos, en Montañón. Ya había escuchado esa congregación, hermanos. Ahí estuvo, hermanos, 16 años predicando con la iglesia y enseñando a la iglesia. De la manera, hermanos, que no tiene mucha experiencia, hermanos, en la palabra, según unos años de predicación. El hermano es casado, hermanos, está casado con la hermana Raquel Nájera y tienen 6 hijos. ¿Sí? No quiero quitarles más tiempo, hermanos, creo que con eso es bastante, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. En este tiempo ya no es común tener 6 hijos, ¿verdad? Bueno, creo que si no se acuerdan de la predicación, cuando menos se acuerdan de que tuve 6 hijos. Reciban saludos, hermanos, de la congregación del Aguaje. Me pidieron los hermanos de ahí que les pasara sus saludos. Hay hermanos que están muy identificados con la obra aquí en Matamoros. Bueno, Juan Villa evangelizó al hermano Victorino Nájera hace más de 70 años. Y él llevó el evangelio a Villa González Ortega, Zacatecas, donde vivía mi suegro, y él salió huyendo de aquel lugar. El sacerdote de aquel lugar quería lincharlo con un grupo de hombres, y él se trasladó a la ciudad de San Luis Potosí, donde tenía a su cuñado, y ahí inició la obra. En 1963 el hermano Victorino Nájera abrió al culto público la congregación de Ontañón. Es precisamente el nombre de la calle, Ontañón 652. Posteriormente, cuando falleció mi suegro, mi cuñado, que seguramente también lo conocen, el hermano Víctor Nájera, continuó esa obra en ese lugar, y yo tuve el privilegio, el honor, no merecía eso, Dios me puso ahí, y durante 16 años estuvimos predicando en ese lugar. Reciban saludos, estoy seguro que están familiarizados con toda esta historia, porque somos parte de esa historia. Somos parte de esa historia, cada uno de nosotros hemos escrito un pedacito, cada quien en el lugar donde Dios le ha puesto. Y estoy agradecido con Dios y estoy agradecido con ustedes también por la confianza que me tiene. Hermanos, estaba visitando unos hermanos el fin de semana pasado y estaba precisamente esperando al hermano que regresara. Mi hermana me dijo, espérame tantito, ahorita viene. Y mientras él venía, ellos tenían una sala muy grande, y aquella sala, pues ustedes saben, como la sala de nosotros está llena de fotografías,
Y me paré, empecé a ver la familia de los hermanos alrededor de la sala. Estaban precisamente todas las fotos colgadas ahí de mis hermanos Carmona, y empecé a ver, por ahí estaba la foto del hermano joven, la hermana también joven. Posteriormente encontramos la clásica foto grande donde ellos se han casado, han tenido 5 hijos ellos, y ahí veía cómo los hijos se fueron casando. También están los cuadros de las bodas de cada uno de ellos. Luego posteriormente los nietos, y los nietos ya graduándose. Y hermanos, empecé a ver esos cuadros y empecé a dar vuelta, ¿verdad?, a toda la sala mientras el hermano Carmona venía. Y en unos pocos minutos pude empaparme un poco de la vida de él. Y en unos pocos minutos pasó ante mi vista muchas cosas. Ahorita lo que leía nuestro hermano tiene que ver, hermanos, con lo que vamos a hablar ahora. Para mí, esta parte de la Escritura, aunque podemos leerla en unos pocos minutos, para mí es como un collage de fotografías que se abren delante de nuestros ojos. Y Dios nos permite ver a través de su palabra parte de la vida del Nuevo Testamento. Realmente una historia emocionante, una historia vibrante. Y cuando leemos, hermanos, ahí en Hechos capítulo 2, y empezamos a leer precisamente ahí en el verso 40 y 41, ustedes ya saben cómo inicia esto. Dice la Biblia que así que los que recibieron su palabra se bautizaron, y se añadieron a aquel día como 3,000 personas, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Continúa diciendo la Escritura también que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice también la Biblia que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, ¿verdad? Dice la Escritura que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La Escritura nos dice que perseveraban unánimes, ¿verdad?, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Y dice la Escritura también que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Obviamente estos 7 versículos, hermanos, les digo, para mí es como abrir un álbum de fotografías y empezar a ver ahí a los hermanos juntos comiendo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan haciendo maravillas, partiendo el pan en las casas, un convivio en una casa, los apóstoles predicando en el templo, algunos otros vendiendo sus propiedades, repartiendo, en fin, o sea, son muchas fotos las que encontramos aquí, y encontramos, hermanos, la vida vibrante de este primer siglo. Así que nosotros los estamos viendo ahí. Esto, hermanos, esta hermosa estampa, este hermoso collage que vemos aquí, nos ayuda, cuando menos a mí, me motiva a ser celoso de la unidad, porque lo que estamos viendo aquí es una iglesia que está bien unida, que está trabajando, que está sometida al liderazgo de los apóstoles, que están dispuestos a dar, que están dispuestos a hacer, que están dispuestos a compartir con los demás. Y toda esta unidad, hermanos, cuando menos a mí, me hace motivar a que yo sea celoso de la unidad que debe de prevalecer en la iglesia. Y el tema que se me ha encomendado, hermanos, en esta mañana es: la unidad nos motiva a compartir. La unidad nos motiva a compartir, ¿verdad? Vemos, hermanos, que a partir del versículo 43, lo que acabamos de leer, se empieza a escribir, yo creo, una historia que sin lugar a dudas es la historia más importante de la humanidad.
Ahí precisamente, en esos momentos, se cumplen muchas profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. No será un pueblo dejado a otro pueblo, ¿verdad? Ahí empieza esta historia. Podemos leer también, por ejemplo, Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, donde dice, ¿verdad?, que corramos al monte allá en Jerusalén, que de ahí precisamente de Jerusalén iba a salir la palabra de nuestro Dios, de ahí. Y ahí, hermanos, este pasaje del libro de los Hechos es como un parteaguas, ¿verdad? Un antes y un después, y propiamente el inicio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos también, hermanos, en estos versículos, el capítulo 2 y capítulo 4, por ejemplo, la valentía de Pedro, la valentía también de Juan al predicar la palabra de Dios. A pesar de haber sido encarcelados y azotados, ellos siguen, ¿verdad? Siguen predicando la palabra de Dios. También podemos encontrar, hermanos, las maravillas de ellos, sanando a un cojo, cuando menos en esta parte de la Escritura. Encontramos la humildad de liderazgo en Pedro, ¿verdad? Dice el cojo que les pedía limosna y se me hace increíble, ¿verdad? Que líderes de la iglesia, dice la Escritura que él realmente no tenía dinero, ¿verdad? Ahí encontramos ese contraste con ahora los predicadores, ¿verdad? Obviamente que no son de la iglesia del Señor, que solo piensan en enriquecerse a través de las ovejas que ellos están liderando. Ahí encontramos, hermanos, historias hermosas como aquellas que la palabra de Dios nos narra, ¿verdad? Un gran grupo de hermanos trabajando juntos y una iglesia verdaderamente unida. Y eso, hermanos, ese cuadro, ese collage, toda esa historia, toda esa actividad que se estaba llevando a cabo, dice la Escritura, ¿verdad?, tal como nos dice el tema, que eso motivó a algunos a compartir, ¿verdad? Algunos los motivó a compartir. Encontramos, hermanos, que parte de esto que estamos viviendo, pues se ha perdido bastante en la iglesia. Yo creo que la esencia misma de la iglesia, esa actividad que había, esa vida vibrante, todo esto que acabamos de narrar y que motivó a algunos a compartir, se ha perdido mucho en la iglesia, eso es cierto. Algunos dicen, bueno, es que no estamos viviendo esos tiempos. Otros dicen, bueno, lo que pasa es que la iglesia ahora no está perseguida. Bueno, lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Yo no sé qué piense usted acerca de esto, pero sin lugar a dudas, hermanos, esta enseñanza que encontramos en el libro de los Hechos nos debe motivar de igual manera a compartir, a nacer, hermanos, esta generosidad que nazca de una unidad que se viva en la iglesia. Y ahorita, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de eso. Punto número 1, dice la Escritura, la unidad nos motiva a compartir. Bueno, punto número 1, algunos, ¿verdad? Aquí la Escritura dice que algunos estaban vendiendo sus propiedades. Y la Biblia, hermanos, nos habla de este hombre llamado Bernabé. La Biblia nos describe gráficamente las acciones de Bernabé, ¿verdad? Cómo es que él vendió aquella propiedad. Y para nosotros, hermanos, es un ejemplo, ¿verdad? Fue un ejemplo para nosotros, pero en aquel tiempo fue un ejemplo seguramente que para muchos fueron motivados también, hermanos, para compartir de lo suyo, una genuina motivación. El compartimiento, hermanos, a la generosidad es algo que muchas veces tenemos que ver cómo se está haciendo. Podemos, a través de esta acción de Bernabé, podemos asomarnos un poquito a su corazón y ver qué hay ahí. Y mucho de lo que él está haciendo, desde luego refleja sus acciones. Si pudiéramos, hermanos, ver, y estoy seguro que algunos lo han hecho, entrar un poquito en la biografía de lo que es Bernabé. Quiero decirles algo en relación a esto, o sea, en relación
a la motivación a compartir. Para mí, las buenas acciones no nacen, desde luego, de un impulso, ¿verdad? Yo creo que es así, o sea, las acciones buenas no nacen de un impulso. Puede ser que alguien sea motivado de repente a hacer algo, pero estas acciones no van a prevalecer. Le voy a platicar un poco acerca de Bernabé. Por ejemplo, algunos comentaristas piensan que había andado con Jesucristo tiempo antes. Esto no lo podemos comprobar. Algunos piensan que incluso él anduvo fue mandado en aquellos 70. No lo podemos comprobar. Pero hay partes en la Escritura, hermanos, que nos revelan parte de la vida familiar también de Bernabé. Y hay datos interesantes. Por ejemplo, Bernabé tiene una hermana que se llama María. Yo sé que las Marías más conocidas es María, la madre de Jesús, y María Magdalena, pero María de Jerusalén, tal parece ser que es hermana, ¿verdad? Es hermana de Bernabé, y es la primera mujer que pone una propiedad, ¿verdad? Su casa. Ahí en Hechos 12:12 se nos dice que ella tenía una propiedad donde probablemente haya sido el aposento alto. Es madre de Juan Marcos. Y esta familia, constituida por ellos, seguramente que desde hace mucho tiempo ya tenían en su corazón bien claro cómo ayudar en la obra. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que no solamente Bernabé vendió una propiedad, eso podría ser apenas lo más pequeño que él hizo, porque él fue y buscó al apóstol Pablo y lo presentó a los apóstoles. Nadie quería al apóstol Pablo, pero él se arriesgó con él y lo llevó ahí. Fue uno de los misioneros que iniciaron propiamente a fortalecer la iglesia también en Antioquía. Él, juntamente con el apóstol Pablo, iniciaron el primer viaje misionero. En fin, o sea, si nosotros analizáramos un poco su biografía, nos íbamos a dar cuenta de cuáles cosas tan grandes tenía el corazón de Bernabé. ¿Y por qué, hermanos, esa acción de vender esa propiedad refleja, desde luego, una vida cargada de mucha actividad en las cosas de Dios? ¿Sí? Fíjense, la vida de Bernabé es una vida que desde luego nos ayuda, ¿verdad?, a ser celosos de la unidad, y que esa unidad nos ayude a compartir, que nos motive a compartir. Él lo hizo. Fíjese, el segundo punto es que cuando leemos el capítulo 5, nuestro hermano leyó precisamente el capítulo 4, del 32 en adelante, ¿verdad?, hasta donde se habla de este hombre llamado Bernabé, que por cierto le apodaron el hijo de consolación. Y esa palabra consolación, fíjese qué curioso, nada más se le adjudica al Espíritu Santo, ¿verdad? Esa palabra de consolación. Es conocido el Espíritu Santo como consolador. O sea, la obra de Bernabé fue tan importante, hermanos, fue tan importante en el propósito de ayudar a otros, así como lo ha hecho desde luego el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Aquí, en la tierra, entre nosotros, seguramente que Dios ha buscado personas que nos ayuden a ser mejores personas. Es indudable eso. Así que Bernabé, dice la Biblia, que vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero el versículo 5, el capítulo 5, versículo 1, empieza de la siguiente manera: pero cierto hombre. Cuando empieza aquí pero, nosotros sabemos que la Biblia fue, o sea, al inicio no fue escrita con capítulos y versículos, sino que simplemente era una narración continua. Entonces, si ustedes terminan ahí, puso a los pies de los apóstoles, inmediatamente tenemos que ver el pero. Está conectado. O sea, lo que hizo, la acción de Bernabé está conectado con lo que hicieron Ananías y Zafira, su mujer. Entonces, el segundo punto, hermanos, es este. La unidad nos motiva a compartir, a unos, ¿verdad?, como Bernabé y los demás, porque dice que había otros que también lo habían hecho. La unidad nos invita a compartir.
no a todos, ¿verdad? Y aquí mismo en la iglesia lo vemos. Aquí mismo en la iglesia lo vemos que no jalamos parejo todos. La carga muchas veces es para algunos pocos. Y es algo que está pasando aquí. Dice la Escritura, ¿verdad? Y yo creo que es una lectura que hemos estudiado por mucho tiempo. Y vemos, hermanos, en ese contraste, que siempre hay excepciones. Siempre hay excepciones, siempre hay pesimistas. Y desafortunadamente hay otros, ¿verdad?, que la palabra de Dios no los llega a impactar, que la palabra de Dios no mueve sus corazones, que la palabra de Dios no hace que cambien sus vidas, que la palabra de Dios no hace que ellos realmente tengan una conversión. La palabra de Dios tiene esa capacidad dual de endurecer a unos y de ablandar a otros, ¿verdad? Así como muchas personas fueron ablandadas con la palabra de Dios, personas como Faraón, su palabra se endureció el corazón. Bueno, esto ocurre. Eso bonito que estaba pasando en la iglesia, eso hermoso que los hermanos estaban viviendo, motivó a algunos hermanos a ser participantes de toda esta fiesta espiritual. Pero desafortunadamente, hay otros que no son impactados. Hay desafortunadamente otros que no comparten esas mismas bendiciones. Dice la Escritura, ¿verdad?, que ellos sustrajeron. Podemos encontrar una serie de cosas irregulares en ellas y que podemos también verlas ahora en la iglesia. Fíjese cómo un acto de bondad, como fue el de Bernabé, ellos lo convirtieron en un acto detestable, vergonzoso y además mortal. El acto generoso de Bernabé, lleno de amor, lleno de generosidad, ellos lo convirtieron en un acto horripilante que terminó en la propia muerte de ellos. Podemos ver, hermanos, cómo se puede uno involucrar en tantos pecados con acciones como esta. Fíjese, si usted empieza a leer y ve todo el pasaje, vamos a encontrar cosas importantes aquí. Dice la Escritura, ¿verdad?, que había hipocresía, una religión externa, ¿verdad? Como vieron que Bernabé había hecho esta acción, ellos quisieron aparentar bondad, quisieron aparentar generosidad, una religión externa. Jesucristo habló mucho de eso, y le habló a los fariseos, y les dijo, ustedes limpian el plato por fuera, los sepulcros son sepulcros blanqueados y por dentro están llenos de huesos podridos. Desde luego esta es una religión externa. ¿Puede esto ocurrir en la iglesia hoy en día? ¿Que caminemos bajo una religiosidad externa? ¿Que nuestras acciones, hermanos, solamente reflejen el externo de nuestra vida? Yo pienso que sí. Hasta el día de hoy, hermanos, hay personas que no se conducen de una manera honesta en la iglesia. Predicadores sabemos también que no somos sinceros. La hipocresía, hermanos, es algo que llega a todos los rincones de la iglesia. Y es algo con lo que tenemos que luchar. Otro de los pecados de ellos, hermanos, fue orgullo y envidia. Ellos querían sentirse orgullosos. Si a Bernabé le pusieron hijo de consolación, ¿cómo le iban a poner a Ananías? ¿Cómo le pondrían a Zafira? ¿La hija de la generosidad? ¿El hermano de la benevolencia? No sé. A lo mejor ellos también necesitaban un título. Necesitaban una distinción para seguir adelante. Hermanos, creo que en la iglesia no necesitamos eso. No necesitamos eso. Necesitamos personas como Bernabé que se desprenden, no solamente de la propiedad, sino veíamos su vida de tiempo, de esfuerzo, de amor hacia los hermanos. No necesitamos, hermanos, personas que tienen envidia en su corazón y que a la vez los móviles son satánicos. Si usted se da cuenta, orgullo y envidia son los móviles del diablo.
Eso fue lo que motivó al diablo a ir en contra de Dios. Y son los mismos móviles que tienen ellos. No solamente esto, sino también, hermanos, dice la Escritura que Satanás llenó su corazón. Satanás llenó su corazón. Así como el Espíritu Santo puede llenar el corazón de una persona, y dice la Escritura, no se embriaguen con vino, ¿verdad? Llénense del Espíritu Santo. Aquí la Escritura nos dice, ¿verdad?, que esta acción fue, desde luego, la influencia del diablo llenando completamente su corazón. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que de una acción que puede llegar a ser tan noble, tan hermosa, Satanás haya estado detrás de todo esto? Y entonces, hermanos, debemos de tener cuidado cómo estamos llevando a cabo las cosas en la iglesia. Esto es de sumo cuidado, es un asunto de vida o de muerte espiritual. Estoy seguro que muchos de nosotros pensamos, bueno, no vamos a caer muertos como ellos cayeron en medio de la congregación, pero a la postre podremos morir espiritualmente. Tenemos que tener cuidado con nuestra... Esta acción que vemos aquí es una lección de cómo debemos de llevar las cosas en la iglesia. No podemos llevar una religiosidad aparente. No podemos ser motivados por el deseo de que se nos distinga o se nos aplauda. No podemos ser motivados, hermanos, por el orgullo o la envidia. Dice la Escritura que ellos le habían mentido al Espíritu Santo. Le habían mentido al Espíritu Santo. Y dice la Biblia más adelante que le habían mentido a Dios. Esta es una buena lección para el testigo de Jehová que no piensa que el Espíritu Santo es Dios. Primero menciona al Espíritu Santo mintiéndole, pero luego dice a Dios. Al Espíritu Santo, igual que a Dios, se le puede mentir. Cuando uno, hermanos, ha tenido un compromiso con el Señor. Hay cuestiones tan sencillas en las cuales nosotros mentimos. Cosas tan inocentes que pensamos que el Señor no se da cuenta. Cosas tan sencillas como la lista de quienes hacen el aseo y que no vienen. Tan sencillo como aquellos que se enrolan en las predicaciones y a la mera hora le están hablando al predicador que no pueden hacerlo. Tan sencillo, hermanos, como la lista de benevolencia o la lista de visitación en la cual nosotros, por cosas tan vanas, renunciamos al servicio a Dios. Cuando nosotros estamos aquí, levantamos nuestra mano y decimos, hermano, yo voy, yo hago, yo doy. Ya el asunto no es aquí de la iglesia. El asunto, hermanos, es para el Señor. Por lo tanto, debemos de tener cuidado cómo nos estamos comprometiendo con el Señor. Así lo hicieron Ananías y Zafira. Pedro, nosotros tenemos una heredad y nosotros vamos a dar el total de esa heredad. Con voz fuerte, que todos escucharan. Después ocurrió la tragedia. Dice la Escritura también, hermanos, que no solamente le mintieron al Espíritu Santo, sino que lo tentaron. ¿Saben lo que significa eso? Tentar al Espíritu Santo. Ahora yo le digo, ¿podremos en este día, en este tiempo, tentar al Espíritu Santo usted y yo? En pocas palabras, hermanos, tentar al Espíritu Santo es pensar que no va a pasar nada. Porque cuando Jesús era tentado por el diablo, lo subió hasta el pináculo y le dijo, ¿sabes qué? Lánzate, no te va a pasar nada. Va a mandar a los ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué dijo Jesucristo? No tentarás al Señor tu Dios. Cuando uno, hermanos, piensa no va a pasar nada, cuando dice uno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no pasa nada. Olvídese, está tentando al Espíritu Santo. Y es un pecado grave. Dice la Escritura también que robaron a Dios, similar a lo que en el Antiguo Testamento ya había demandado Dios de su pueblo. El robo a los diezmos. Ellos habían entregado una propiedad a los pies de los apóstoles y luego sustrajeron de ella. Muchas veces es así.
A veces planificamos nuestra ofrenda y de repente llegan los gastos, de repente llegan los compromisos y ¿sabe de dónde agarramos? De la ofrenda. Y a veces que Dios se quede sin ofrenda, pero mis compromisos se cumplen. A veces para pagar el cable, a veces para pagar el televisor, a veces para pagar la ropa. Y hermanos, ya tenemos un compromiso con el Señor. Recuerdo una familia de tendencia en Pentecostés que se convirtieron al Señor a la iglesia. Y ellos estaban contentos porque ya no iban a dar diezmo. ¿Ya no vamos a diezmar? Y le digo, ¿sabe qué? Hermano, aquí es más. ¿Pero cómo? Pues ustedes no recogen diezmo. Le dice la Biblia que si nosotros y la justicia que tenemos sería similar a los de los escribas y fariseos, no la hacíamos. Si ellos diezmaban el 10, nosotros debemos ir arriba. Y es lo que le enseñamos a los pentecosteses cuando le estamos, o a los que diezman, les enseñamos, aquí no diezmamos. Y yo les digo, hermanos, cuando bauticen a personas que diezman, bautícenlos con todo y cartera, para que la ofrenda también venga acá a la iglesia. Y enséñele que aquí no se diezma, es más del 10, es más del 10. Y muchas veces, hermanos, para otras cosas podemos estar dispuestos a gastar. Me duele una familia que va a la feria de San Luis Potosí. Y quiero decirle que las ferias se hacen en honor, es una fiesta pagana. Por ejemplo, la de San Luis Potosí es en honor de San Luis Rey. San Luis Rey. Y es una feria que se hace, dura 15 días. Y las familias de los cristianos van, y no crea que se gastan 20 pesos de lo que echan en la ofrenda. Cuando usted va a la feria, usted se va a gastar de mínimo 500 pesos en una comida, en los juegos y en el paseo. Son miles de pesos los que se gastan. Y eso jamás lo vemos en la ofrenda. Yo creo que Ananías y Zafira estaban movidos por cuestiones mundanas. Porque ¿para qué se quedaron con dinero? ¿Qué compraron con eso? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Qué compraron con lo que se quedaron? Estoy seguro que las cosas con las cuales adquirieron o pagaron, seguramente no tenía nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Y muchas veces no estamos dispuestos a invertir al Señor. Así que la unidad, hermanos, desde luego nos invita a compartir, pero no a todos. Esa es una realidad. No todos ofrendamos bien, no todos jalamos parejos en la iglesia, no todos tenemos el mismo compromiso. Pero hermanos, debería de ser que el reflejo de Bernabé, la unidad de la iglesia, nos motive a compartir siempre. Creo yo, hermanos, que aún prevalece el espíritu de Ananías y que desde luego también la motivación de Zafira en la iglesia. Yo creo que sí. Número 3 y último. La unidad nos motiva a compartir a unos y a otros no, ¿verdad? Pero también, hermanos, tenemos que saber que la unidad nos debe invitar a compartir de una manera correcta. Ahí ese pasaje está englobado en 3 representantes. Uno de ellos es Bernabé, el que es a través de esa unidad a compartir. Ananías y Zafira, aquellos que no están dispuestos a hacerlo bien. Pero hay otro grupo, hermanos, que deben de ser celosos de que las bendiciones de Dios, que el compartir debe de ser de una manera correcta, y quien representa a este grupo es Pedro. Dice la Escritura, ¿verdad?, que ahí del capítulo 5, versículo 3 en adelante, fue Pedro el que empezó a hablar, fue Pedro el que empezó a decir estas cosas.
La unidad, hermanos, nos motiva a compartir, ¿verdad? Debemos de saber que cuando hay un impulso bueno, debe ir acompañado de gran conocimiento. Probablemente Ananías y Zafira no tenían gran conocimiento todavía. No lo sé, pero la situación aquí es que fueron disciplinados. Cada acción que nosotros tenemos debe de ser fundamentada en la palabra del Señor. Si no es así, nos vamos a equivocar. Hay una frase americana, dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Por ejemplo, David, los filisteos se habían llevado el arca y en una acción buena él quiso traerla a Jerusalén. ¿Qué pasó? Dice la Escritura que a él se le ocurrió montarla sobre una carreta nueva jalada por bueyes. Y así la quería traer a Jerusalén, y él iba danzando y iba feliz de esta acción. Mientras esto pasaba, el arca se empezó a mover. Asa, uno de sus guerreros, la detuvo. ¿Y qué sucedió? Vino la desgracia. David estaba triste, porque esa acción creía que iba a agradar a Dios. Yo estoy seguro que Ananías y Zafira pensaron, bueno, de todos modos Dios no tenía nada, así es que si le doy una parte, pues se va a poner contento con esa parte que le voy a dar yo. Y no es así las cosas. No solamente David se equivocó, hay muchos personajes en el Antiguo Testamento que se equivocaron, en buenas acciones se equivocaron. Nadab y Abiú es uno de ellos. Podemos encontrar también a Saúl, ¿verdad? Sacrificando, ¿verdad? Haciendo una acción buena, porque al fin y al cabo era un sacrificio a Dios. Y fíjese las palabras de Samuel. ¿En qué se agrada a Dios? ¿En los sacrificios? En la obediencia al Señor. Cuando David, hermanos, empezó a leer lo que venía en la palabra de Dios y se dio cuenta que era precisamente los hijos de Aarón los que tenían que transportar el arca vino sin ninguna dificultad a Jerusalén. Tiene que haber buenas acciones, pero debe de ir acompañada de conocimiento. Y eso es ahorita lo que está pasando en la iglesia exactamente, que las buenas intenciones se están sobreponiendo al conocimiento de Dios y estamos teniendo iglesias que se están separando de la verdad por esas cosas. Y debemos de tener cuidado, que las buenas acciones no sobrepongan al conocimiento del Señor, ¿verdad? Dice también nuestro Señor Jesucristo, le dijo a aquellos hombres, ¿verdad?, que tenían suposiciones acerca de la Biblia, dice, erráis ignorando las Escrituras. Le voy a decir algo, cuando usted cierra el libro y usted lo pone a un lado y dice, a mí me parece que esto está bien, me parece que esto es inocente, me parece que esto es mejor para la iglesia, y usted no consulta la palabra de Dios, le voy a decir algo, se va a equivocar. Puede ser que haya cosas muy bonitas, puede ser que haya mucho avivamiento, puede ser que haya cosas para usted positivas, pero si están fuera de la palabra de Dios, no va a agradar al Señor. Entonces, Pedro, hermanos, nos dice cómo debemos hacer las cosas de una manera correcta. Y él expuso, antes de que ellos murieran, les expuso, no tanto para que conocieran ellos, porque finalmente iban a morir, sino para nosotros, darnos la enseñanza, desde luego, a nosotros, ¿verdad? Dios busca verdaderos adoradores hasta el día de hoy, en espíritu y en verdad. Él sigue buscando eso. El deseo de compartir, desde luego, debe ir acompañado de la enseñanza correcta. Cuando no es así, van a empezar los problemas. Tenemos algo que hacer en la iglesia. ¿Qué hacemos? Muchos dirán que no tienen conocimiento. Vamos a hacer una kermés. Y estoy seguro que en una kermés nos va a ir bien. Fíjense, aquí tiene un patio muy grande. Vamos a poner puestos aquí y vamos a invitar a la gente. ¿Cuánto vamos a sacar? Estoy seguro que mucho, ¿verdad? Y nos va a ir bien. Vamos a lograr el objetivo y le vamos a dar gracias a Dios por eso. Pero, hermanos, no es lo que Dios quiere. Vamos a encontrar, hermanos, que no solamente hay kermés, ya
Hemos hablado mucho acerca de eso, pero encontramos, ¿verdad?, congregaciones que están haciendo vendimias, congregaciones que hacen rifas, y todos estos modelos no son de la iglesia. Esos modelos los encontramos en los sectarios. Usted ve las fiestas patronales, ¿qué hacen afuera del templo católico? Kermés, vendimias, es lo que hacen. Y muchas veces la iglesia es el modelo que está tomando. Jesucristo lo censuró gravemente en 2 ocasiones. Dice, esta es una casa de oración, no es un mercado. Esta es una casa de oración. Y desde luego aquellos hombres la habían convertido en una cueva de ladrones. ¿Quién no dice, quien hace algo en la iglesia, una rifa o algo, también se beneficia de eso? Hay peligro en hacerlo. Hay peligro en hacerlo. ¿Verdad? Y dicen ellos, no pasa nada. Es que no tienes un criterio amplio. Es que esto es inocente. Y ellos se equivocaron. Ellos pensaron que no iba a pasar nada. Y los jóvenes lo sacaron a sepultar después de eso. Debemos que tener cuidados, hermanos, porque muchas veces los modelos del mundo nos influyen en nosotros. Hace unos días veía en el Facebook, ¿verdad?, algo de Igletón. Igletón era. Y estaban tratando de juntar fondos a través del internet. Y era una iglesia de Cristo. Igletón. ¿Sí sabe de dónde está tomando ese modelo? Pues del Teletón. De ahí lo está tomando. ¿Y usted sabe que el Teletón es un fraude? Es un fraude y tiene buenas acciones. Quieren beneficiar a niños con capacidades diferentes. Y está mucha gente a los pies de eso, pero es un fraude. Televisa no va a ser, yo no quiero hablar de política, pero estoy seguro que todos estos grandes monstruos financieros no hacen nada por nadie gratis. No son archimillonarios por hacer el bien. No. Y muchas veces estamos involucrados en estas acciones. Dice la Escritura, hermanos, que la manera en que nosotros compartimos con los demás es el fruto de nuestro trabajo. Dice el apóstol Pablo, estas manos a mí me han servido para compartir con el que tiene necesidad. Ese, hermanos, es un modelo de la Biblia. Dice la Escritura también que el apóstol Pablo también dice, me gastaré lo mío. Y esa es cómo nosotros debemos de hacerlo. Y debemos de ser celosos, hermanos, celosos de la unidad genuina, porque eso va a motivar a otros a compartir de una manera genuina. Tenemos que ser celosos porque, hermanos, se trata de mí, de lo que yo haga, de cómo lo hago, de mi congruencia, de, hermanos, de mis actos y de mi fe, de cómo actúo por sentimentalismo o bajo convicciones. El sentimentalismo, la pasión que hay en mí, va a ser como David, que tenga mucha pasión, que tenga mucha enjundia, que tenga muchas ganas de hacer las cosas, pero que tal vez me equivoque. Así es que mi fe, mis buenas intenciones, deben ir acompañadas de un conocimiento del Señor. Eso es algo importante. Y desde luego, hermanos, saber que los preceptos divinos, los mandamientos de Dios, es la regla para nosotros. A veces decimos, queremos hacer un evento como este. Obviamente se necesitan recursos. ¿Qué hacer? Hay las reuniones nacionales, algunas otras reuniones se cobra dinero. ¿Por qué se está cobrando dinero? La razón principal es porque las ofrendas no son buenas en la iglesia. La razón es porque no ofrendamos como deberíamos ofrendar. Esa es la verdadera razón. Hermanos, simplemente tenemos que echar un cálculo entre lo que nosotros ganamos y lo que nosotros le estamos dando al Señor. Estoy seguro que si nosotros ofrendáramos bien, no tendríamos necesidad de comerciar para nada en la iglesia. Pero ya encontramos, hermanos, vendimia de libros, vendimia de cassettes, vendimia de discos. ¿Qué nos pasa? ¿Es correcto esto?
Entonces, esta parte de la Escritura debe de llegar a nuestro corazón y decir, bueno, ¿cómo estamos trabajando para el Señor? No solamente aquellos que están haciendo eso y que tal vez a la desesperada hagan estas acciones, sino nosotros que somos miembros de la iglesia, decir, ¿cómo vamos a hacerlo? Porque esa es la base de la riqueza en la iglesia. Dice la Biblia, me llama mucho la atención, que en medio de todo lo que está pasando ahí, no había necesitados entre ellos. ¿Sí leyó? No había necesidades. No había necesidades. No había necesidad de hacer absolutamente nada. De lo suyo, daban. De lo suyo, daban. Esa es la base, hermanos, de la generosidad en la iglesia. Cuando nosotros lo hacemos así, hermanos, estamos agradando al Señor. Pero muchas veces no tenemos confianza y entonces empezamos desde luego a hacerlo de manera diferente. Bernabé, Aquila y Priscila y Pedro nos enseñan grandes cosas acerca del compartir y de compartir de una manera correcta y agradable a Dios. Es como, de esa manera es como yo y usted impactamos en el reino de Dios. Y dice la Escritura que esta unidad, esta manera de compartir, esta manera de estar haciendo las cosas, hacía que todos los días gente se bautizara. Aquel día se añadieron como 3,000, pero dice la Escritura, ¿verdad?, que en poco tiempo llegaron a ser muchos más. Al poco tiempo ya eran 8,000 en Jerusalén, sin contar niños y mujeres. Ya eran muchísimos los cristianos que estaban ahí. Hermanos, ¿no se ha puesto a pensar que tal vez hay un libro, es sectario y tiene buenos conceptos? Se llama Cuando el cristianismo era nuevo, de W. Berkot, y habla de muchas verdades acerca del cristianismo primitivo. Muchas cosas que hemos perdido, muchas cosas que la esencia se ha difuminado entre los modelos del mundo y los modelos sectarios. Y yo creo, hermanos, que tenemos que regresar nuevamente nuestros ojos al primer siglo. Tenemos que regresar nuestros ojos a la sencillez de la iglesia del primer siglo, de ese corazón limpio que da simplemente de generosidad. Cuando hacemos eso, hermanos, estoy seguro que podemos impactar a mucha gente. Y estoy seguro que si la gente viera el corazón real de la iglesia, que nosotros estamos viendo, muchas más almas vendrían al Señor. Yo espero que la iglesia siga haciendo cosas y que si aquí en Matamoros están haciendo las cosas bien, estoy seguro que están impactando a mucha gente. Y la pregunta es, ¿habrá alguien que esta mañana quiera venir a compartir su vida con el Señor? El apóstol Pedro dijo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Usted puede decir, bueno, pues están hablando de compartir, yo soy muy pobre. Tiene algo muy valioso usted que le puede ofrecer al Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso dijo el Señor. Y si usted viene hasta aquí y le ofrece al Señor su corazón, será un buen inicio para que usted empiece a compartir. Dios le bendiga.